Amara Torres fue recibida por el habitual bullicio mañanero de la guardería SUNY. Unas manitas la saludaban mientras caminaba por el pasillo hacia su grupo. Hoy era un día especial, una celebración de mediados de primavera que había estado preparando con los niños durante todo el mes. Amara se ajustó los pliegues de su vestido azul favorito y entró en el grupo. María, de 5 años, ya la esperaba en la puerta con una mariposa de papel hecha en casa entre las manos. «Buenos días, señora Torres», exclamó la niña, tendiéndole su creación. «Buenos días, cariño. ¡Qué mariposa más bonita!». Amara se agachó para ponerse a la altura de la niña. «¿La has hecho tú?». «Sí, mamá me ayudó un poco con las alas». El día prometía ser ajetreado. Amara colgó guirnaldas de papel de colores, colocó las sillas en semicírculo y dispuso el atrezo para la representación. Poco a poco, los niños se fueron agrupando y sus voces sonoras llenaron la habitación de alegre parloteo. A las 10 en punto comenzó la fiesta. Los niños vestidos de flores e insectos bailaron, recitaron poemas y cantaron canciones. Amara les acompañaba en un viejo piano situado en un rincón del grupo. Sus dedos recorrían suavemente las teclas, produciendo una melodía sencilla pero alegre. Los padres reunidos junto a las paredes filmaban la actuación con sus teléfonos, sonriendo y aplaudiendo. Amara notó que los ojos de los niños brillaban de alegría y emoción. En esos momentos le gustaba especialmente su trabajo. Tras la actuación, los niños bailaron una ronda y jugaron a juegos musicales. El pequeño Diego, el más tímido del grupo, superó su miedo y cantó en solitario un fragmento de una canción sobre la lluvia primaveral. Amara se quitó discretamente una lágrima de emoción. Al final de la fiesta, uno a uno los padres se acercaron a ella para darle las gracias. La madre de Diego le estrechó la mano con especial efusividad. «Señora Torres, muchas gracias. Nunca había visto a mi hijo tan valiente». Amara le devolvió la sonrisa. «Todo es mérito de Diego. Ha trabajado mucho en los ensayos». Tras la marcha del último niño, a Amara le tocó poner orden en la banda. Rosario Valencia, la directora de la guardería, la atendió. «Ha sido una celebración preciosa, Amara. Estás a tope como siempre». «Gracias, señora Valencia. Los niños han trabajado tanto». Esa tarde, haciendo la maleta antes de volver a casa, Amara encontró otra mariposa de papel en su escritorio, esta vez de un tímido Diego. Adjunta a ella había una nota escrita con letra infantil. «Eres el mejor». Al salir del jardín, respira profundamente el cálido aire primaveral. El sol se ponía, coloreando el cielo con delicados tonos melocotón. De camino a casa, Amara compró pan fresco en su panadería favorita de la esquina. El aroma de los productos horneados llenaba el interior de su viejo Volkswagen. En casa, Ramón había comprado un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas. La recibió en el vestíbulo, la abrazó y la besó. «¿Qué tal las vacaciones, cariño?». «Maravillosas. Los niños se portaron muy bien. Si hubieras visto a Diego, cantó un solo». Ramón sonrió. «Te dije que tenías un don especial con los niños». Pasaron la tarde juntos frente al televisor. Amara hablaba de las vacaciones, mostrando fotos en su teléfono. Ramón escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas. En esos momentos se creía la mujer más feliz del mundo. Cenaron pescado frito con verduras, que Ramón había preparado mientras ella trabajaba. Después de cenar, él fregó los platos mientras Amara colocaba los lirios en un jarrón alto de cristal. Antes de acostarse, vieron una película antigua. Amara se acurrucó contra el hombro de su marido, respirando el aroma familiar de su colonia. Ramón le pasaba distraídamente los dedos por el pelo oscuro. Semana tras semana, la vida siguió como siempre. Amara seguía trabajando con los niños, preparando nuevas actividades y leyéndoles libros. Ramón iba a la fábrica por la mañana temprano y volvía por la tarde. Pero poco a poco algo cambió sutilmente.
Al principio fueron pequeñas cosas. Ramón empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo. Decía que había muchos asuntos urgentes, nuevos proyectos que requerían su atención. Amara lo entendía. El puesto de jefe de producción obliga, pero empezó a faltar a sus tradicionales cenas familiares. Cada vez sonaba más el teléfono por las tardes y se iba a otra habitación a hablar. Amara intentaba no darle importancia, se convencía de que eran cosas del trabajo. Una noche, mientras fregaba los platos y Ramón hablaba por teléfono en el balcón, oyó fragmentos de la conversación. Su voz sonaba desacostumbradamente suave, con entonaciones especiales que habían estado reservadas para ella. El plato se le resbaló de las manos y cayó en el fregadero con un ruido metálico. Ramón terminó inmediatamente la conversación y volvió a la cocina. ¿Qué ha pasado? Nada, se me ha resbalado el plato. Amara intentó que su voz sonara normal. ¿Con quién hablabas? Eso, con los proveedores. Tienen problemas para que les entreguen el equipo. Agitó la mano despreocupadamente y se marchó al dormitorio. Aquella noche, Amara permaneció despierta durante largo rato, escuchando los sonidos de la ciudad nocturna tras su ventana. Pensamientos inoportunos se agolpaban en su cabeza y su corazón se apretaba con una vaga inquietud. Algo había cambiado sutilmente en sus vidas y no sabía muy bien de qué se trataba. La primavera se estaba convirtiendo poco a poco en verano. Amara se dio cuenta de que Ramón llegaba a casa cada vez más tarde. Antes llegaba a las 7 de la tarde, pero ahora rara vez lo hacía antes de las 9. La cena que le había preparado se enfriaba en la cocina. Una de esas noches decidió llamar a la fábrica. La joven secretaria le contestó que el señor Montoya ya se había marchado. Amara miró el reloj. Solo eran las 7:30. ¿Cuánto hace que se fue?, preguntó, intentando que su voz sonara informal. Hace 1 hora, señora. Amara colgó el teléfono lentamente. Tenía una desagradable sensación de pesadez en el estómago. Removía mecánicamente la salsa de la enchilada, pero sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Dónde pasa esas horas entre el trabajo y casa? El teléfono de Ramón estaba cada vez más ocupado por las tardes. Salía al balcón o se metía en otra habitación para hablar. Cuando ella le preguntaba con quién hablaba, las respuestas eran cada vez más vagas. Con compañeros, relacionado con el trabajo, discutiendo un proyecto. Una mañana, mientras recogía la ropa sucia para lavarla, olió un perfume desconocido en su camisa. Un sutil aroma floral, nada que ver con el perfume de vainilla que Ramón le había elegido en una ocasión. Los fines de semana estaba cada vez más ausente por asuntos urgentes. Amara intentaba ocuparse de las tareas domésticas, pero la ansiedad no cedía. Se volvió distraída en el trabajo. Un día incluso se olvidó de leer un cuento prometido a sus hijos, cosa que nunca le había ocurrido. Carmen, su amiga de toda la vida, fue la primera en notar el cambio. Quedaron en un pequeño café cerca de la guardería. Amara estaba removiendo a máquina el azúcar de su café frío mientras Carmen la observaba atentamente. ¿Qué pasa, Amara? Últimamente no eres tú misma. Amara miró a su amiga. Eran amigas desde hacía más de 15 años, desde que empezaron juntas la guardería. Carmen ahora daba clases, pero su amistad se había fortalecido con los años. No sé, Carmen, le tembló la voz a Amara. A lo mejor me estoy poniendo nerviosa, pero Ramón ha cambiado mucho últimamente. Le habló a su amiga de los regresos tardíos, de las extrañas llamadas telefónicas, del olor a perfume ajeno. Con cada palabra, el cuadro se hacía más y más evidente, aunque Amara seguía intentando encontrarle alguna explicación inocente. Carmen escuchaba en silencio, frunciendo cada vez más el ceño. Cuando Amara terminó, apartó la taza con firmeza. Escúchame con atención, compañera. Ya pasé por esto con mi primer marido. Todas estas señales. Tienes que estar preparada para lo peor. Pero tal vez realmente hay mucho trabajo.
Quiero decir, es el jefe de producción. Amara. Carmen le cubrió la mano con la suya. Deja de buscar excusas. Presta atención. Reúne pruebas. Y lo más importante, cuídate. En el camino a casa, las palabras de Carmen resonaron en la cabeza de Amara. Presta atención. Recordó cómo Ramón solía dejar siempre su teléfono a la vista, pero ahora lo llevaba consigo hasta el baño. Cómo había dejado de hablar de sus cosas de trabajo, cómo se había alejado físicamente de ella, no más abrazos antes de acostarse, no más caricias casuales durante el día. Ramón aún no estaba en casa. Había un jarrón de lirios sobre la mesa de la cocina. Ya habían empezado a marchitarse, los pétalos se oscurecían en los bordes. Amara tiró las flores y lavó el jarrón durante largo rato, como si tratara de lavar todos sus pensamientos ansiosos. Hacia las 10 de la noche oyó abrirse la puerta. Ramón entró, oliendo a alcohol y cigarrillos. Amara estaba de pie junto a los fogones, fingiendo estar ocupada con la cena, aunque no tenía ganas de comer. «Lo siento, cariño». Su voz sonaba antinaturalmente alegre. Una importante reunión con un cliente se retrasó. «Llamé a la fábrica a las 7», dijo Amara en voz baja sin volverse. «Me dijeron que ya te habías ido». Se hizo una pesada pausa. Luego Ramón contestó como si no hubiera pasado nada. «Ah, sí. La reunión era en un restaurante. Ya sabes cómo es esto. Tienes que mantener una buena relación con tus clientes». En ese momento sonó su teléfono. Ramón lo sacó rápidamente del bolsillo, echó un vistazo a la pantalla y colgó la llamada. Pero Amara tuvo tiempo de fijarse en el nombre de una mujer en la pantalla. «¿Quién es Marisol?», preguntó, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «La nueva encargada de suministros», respondió un poco demasiado rápido. «Te he hablado de ella». «No, no me lo dijiste». Ramón se encogió de hombros y se dirigió al baño. «Estoy muy cansado, cariño. Hablemos mañana». Amara se quedó en la cocina, mirando la puerta cerrada del baño. El sonido del agua no pudo ahogar el de un nuevo mensaje entrante en su teléfono. Ramón se llevó el teléfono, como siempre hacía últimamente. Aquella noche permaneció mucho tiempo despierta. Las palabras de Carmen sobre las pruebas daban vueltas en su cabeza. Pero, ¿qué más pruebas necesitaba? ¿No era evidente todo lo que estaba pasando? ¿Y qué haría ella con esas pruebas si las encontraba? Por la mañana, Ramón salió antes de lo habitual. Ni siquiera desayunó, solo café. Le besó la mejilla con un beso apresurado, casi formal. Amara le vio entrar en el coche. Sus manos teclearon rápidamente algo en el teléfono antes de arrancar el motor. En 15 años de matrimonio, era la primera vez que se sentía como una completa extraña en su propia casa, como si fuera una actriz interpretando el papel de esposa en una obra que se precipitaba hacia su final. Amara se despertó con un fuerte dolor de cabeza. El reloj marcaba las 5 de la mañana, demasiado temprano para levantarse, pero no podía volver a dormirse. La mitad de la cama estaba vacía a su lado. Ramón no había vuelto a casa, pues había avisado de un viaje de negocios urgente a una ciudad vecina. Se levantó despacio y se dirigió a la cocina. El sueño se había convertido en su enemigo últimamente. O no podía dormir hasta altas horas de la noche, o se despertaba en la oscuridad con pensamientos angustiosos. Le temblaban las manos al echar agua en la tetera. En el trabajo, los niños se dieron cuenta enseguida de su estado. La pequeña María se acercó durante una clase de dibujo. «Señora Torres, hoy tiene los ojos tristes». Amara intentó sonreír. «No pasa nada, cariño, solo estoy un poco cansada». Pero no estaba bien. A media tarde, mientras tendía las almohadas para la siesta de los bebés, se sintió muy mareada. Tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. La ayudante de la maestra, la joven Rosa, se dio cuenta. «Señora Torres, quizás debería sentarse». «No, no, estoy bien. Solo necesito un poco de agua». Pero Rosa ya había corrido tras la directora. Rosario Valencia apareció unos minutos después,
Miró atentamente a Amara y le dijo con firmeza: «Ve al médico inmediatamente. Rosa cuidará a los niños. Pero tenemos clase de música después de dormir». «Sin discusiones. Yo misma daré la clase de música». La clínica estaba a unas manzanas de la guardería. El doctor Alejandro Reyes la atendió sin cita previa. Normalmente tenía un descanso para comer a esas horas. Amara conocía a su familia. Su hija pequeña había ido a su guardería hacía unos años. La oficina era pequeña pero acogedora. Había dibujos de niños colgados en las paredes, al parecer regalos de pacientes jóvenes. El médico escuchó atentamente sus quejas de dolores de cabeza, insomnio y mareos. «¿Cuánto hace que empezó esto?», le preguntó mientras le tomaba la tensión. «Hace unas 3 semanas, tal vez un mes». «¿Estrés en el trabajo?». Amara negó con la cabeza. «No, el trabajo está bien». «¿Problemas en casa?». Titubeó, sin saber qué contestar. La doctora Reyes bajó el tonómetro y la miró detenidamente. «Señora Torres, soy médico desde hace 20 años y sé ver cuando los síntomas físicos tienen una causa emocional». Amara sintió que sus labios temblaban traicioneramente. Apretó los dedos, intentando contener las lágrimas que se le salían. «Mi marido, creo que tiene a alguien». El médico le entregó en silencio un pañuelo de papel y le dio tiempo para calmarse. Luego empezó a escribir la receta. «Le voy a dar un sedante suave. Tómelo 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Pero esto solo ayudará a aliviar los síntomas. Tienes que tratar el problema en sí». «No sé cómo», admitió Amara en voz baja. «Habla con tu marido, sin rodeos, sin acusaciones, con calma. La incertidumbre es lo peor, te corroe por dentro». Amara asintió, aunque sabía que no sería fácil. ¿Cómo hablar con calma de algo que le estaba rompiendo el corazón en pedazos? La doctora Reyes escribió una receta y se la tendió. «Si tus síntomas empeoran, ven a verme de inmediato y procura descansar más. Dormir es la mejor medicina». De camino a la farmacia, Amara pensó en el consejo del médico: hablar con franqueza. Pero cada vez que ella intentaba iniciar una conversación, Ramón encontraba la manera de evitarla. Estaba demasiado cansado, o tenía prisa por ir a una reunión, o tenía una llamada urgente. En la farmacia, el anciano farmacéutico echó un largo vistazo a la receta y sacudió la cabeza con desaprobación. «Un sedante. Para una mujer tan joven. ¿Qué le ha pasado, señora?». Amara sonrió con fuerza. «Solo dificultades temporales». Cuando regresó a casa, recibió 3 llamadas perdidas de Ramón. Al volver a llamar, el teléfono ya no estaba disponible. 1 hora más tarde, llegó un mensaje: «Lo siento, cariño, llegaré tarde. No me esperes levantada para cenar». Se preparó mecánicamente una ensalada, pero no tenía ganas de comer. Sentada a la mesa, sacó un paquete de pastillas para tomar a la primera señal de ansiedad. Amarga ironía. Su vida ahora consistía en ansiedad. La noche se hizo interminable. Amara intentó revisar los cuadernos de sus hijos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Encendió la televisión. Algún programa lacrimógeno sobre dramas familiares. La apagó. A las 10, un nuevo mensaje de Ramón: «Me quedo a dormir en el pueblo. Tengo una reunión importante por la mañana. Besos». Nunca se había quedado a dormir en el pueblo, su casa estaba a solo 1 hora. Amara se tomó la pastilla y se metió en la cama. Las sábanas le resultaron frías e incómodas. En la mesilla de noche estaba la foto de su boda, jóvenes, felices, seguros de un amor eterno. Puso el marco boca abajo. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Amara vio su reflejo en el espejo. Ojeras, piel pálida, mirada apagada. Intentó disimular los signos de su noche de insomnio con maquillaje, pero no funcionó bien. En el trabajo, Rosa la recibió con cara de preocupación. «¿Cómo se encuentra, señora Torres?». «Mejor, gracias».
El médico me recetó medicación, pero el día volvió a ser duro. El dolor de cabeza no remitía. En un paseo con los niños, se perdió el momento en que el pequeño Pablo se cayó del columpio. Menos mal que Rosa estaba cerca y corrió directamente hacia él. Por la noche Carmen llamó. ¿Cómo estás? Rosa me ha dicho que ayer te pusiste malo. No es nada, es solo la presión. Amara, basta. Lo noto en tu voz, no eres tú misma. ¿Por qué no vienes a mi casa? Podemos sentarnos y hablar. Esta noche no, Carmen. Ramón tiene que volver del pueblo y yo tengo que hacer la cena. Ella sabía que Ramón probablemente no vendría otra vez, o vendría tarde, oliendo a perfume ajeno, pero no podía admitirlo, ni siquiera ante su mejor amiga. Las pastillas empezaron a hacer efecto por la noche. La ansiedad disminuyó un poco, sustituida por una indiferencia sorda. Quizá era mejor así. Tal vez si dejaba de sentir tan agudamente, sería más fácil superar lo que le estaba pasando a su matrimonio. Ramón llegó a las 11. Olía a coñac caro. Intentó besarle la mejilla, pero Amara se apartó. ¿Qué tal la reunión?, preguntó con voz uniforme. Bien, firmé el contrato. Ni siquiera la miró a los ojos. Voy a ducharme y a acostarme. Estoy muy cansada. Amara se quedó en la cocina. En el fregadero había una taza de sedante sin terminar. Hable con su marido, le aconsejó la doctora Reyes. Pero, ¿cómo hablar con un hombre que ya está lejos, aunque físicamente esté en la habitación de al lado? El cambio en el comportamiento de Ramón era cada vez más evidente. Ahora ni siquiera intentaba ocultar su indiferencia por el hogar y la familia. Salía sin desayunar por la mañana y volvía tarde por la noche, si es que volvía. Las cenas juntos eran raras y sus conversaciones se reducían a frases cortas sobre el tiempo y trivialidades cotidianas. Amara seguía cocinando para los dos como si nada hubiera cambiado. Todas las noches ponía la mesa, colocaba 2 platos y encendía velas. Y cada noche guardaba el plato que no había tocado, envolvía la comida fría en film transparente y apagaba las velas. Una mañana encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de La Perla, un restaurante caro del centro de la ciudad. La cuenta era para 2 personas e incluía una botella de vino caro y un postre. La fecha del cheque era la noche anterior, cuando Ramón dijo que llegaría tarde al trabajo. Las conversaciones telefónicas se habían vuelto aún más sospechosas. Ahora Ramón ni siquiera intentaba poner excusas, simplemente salía al balcón o se iba a otra habitación. Un día escuchó un fragmento de conversación. «No, cariño, hoy no será posible. Sí, está en casa. Intentaré pensar algo para el fin de semana». Amara fingió no oír nada cuando él volvió a entrar en la habitación. Siguió limpiando las estanterías, pasando mecánicamente el paño por los lomos de los libros. Le temblaban las manos, pero intentaba respirar de manera uniforme, como le había enseñado la doctora Reyes. En el trabajo, cada vez recibía más miradas preocupadas de sus compañeros. Incluso los niños notaban el cambio. Estaban más callados en su presencia, como si percibieran su estado. Una vez, el pequeño Diego le puso sobre la mesa una tarjeta casera con un corazón dibujado. «Esto es para que no esté triste, señora Torres». Ella apretó la tarjeta contra su pecho, conteniendo las lágrimas. Los niños siempre sienten el dolor de los adultos, aunque no entiendan la razón. Rosario Valencia la llamó a su despacho después de clase. «Amara, sé que tienes problemas personales, pero los niños necesitan tu atención. Ayer te olvidaste de comprobar la temperatura del agua antes de lavar. Menos mal que Rosa se dio cuenta de que el agua estaba demasiado caliente. Lo siento, señora Valencia, no volverá a ocurrir. No te estoy amonestando. Estoy preocupada por ti. Quizá deberías tomarte unas vacaciones». Pero la idea de unas vacaciones asustaba a Amara. ¿Qué haría todo el día en una casa vacía? Al menos había niños trabajando. Sus risas y su espontaneidad ayudaban a distraerla de sus pesados pensamientos.
Por la noche decidió preparar el plato favorito de Ramón, chili con carne, según la receta de su madre. Pasó 2 horas en la cocina, seleccionando cuidadosamente las especias, removiendo la salsa, vigilando la temperatura. A las 9 llamó a Ramón. ¿Vendrás pronto a casa? He hecho tu plato favorito. Lo siento, cariño, esta noche no puedo. Tenemos una auditoría urgente en el almacén. Sonaba música en el teléfono, una risa de mujer. Esto no parece un almacén, Ramón. Una pausa. Me tengo que ir. No me esperes levantado. Un pitido corto. Amara se hundió lentamente en una silla de la cocina. La guindilla que había cocinado con tanta ilusión se estaba enfriando en el fogón. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero, sartenes, cuchillos, tablas de cortar. No tenía fuerzas para limpiarlo todo. Por la noche se despertó al oír abrirse la puerta. El reloj marcaba las 2. Ramón entró en el cuarto de baño sin mirar siquiera en dirección al dormitorio. A través de la pared oyó el ruido del agua y luego el de una maquinilla eléctrica. Se estaba afeitando en mitad de la noche, lo que significaba que por la mañana se iba a algún sitio. Por la mañana no estaba en casa. Había una nota en la mesa de la cocina. 3 días de viaje de negocios. En la mesa había una olla de chile sin tocar. Aquel día fue la primera vez que Amara llegó tarde al trabajo. Se había quedado dormida. Los somníferos que le había recetado la doctora Reyes eran demasiado fuertes. Cuando se encontró con el grupo, los niños ya estaban terminando de desayunar bajo la supervisión de Rosa. Lo siento, yo... Está bien, señora Torres, dijo Rosa suavemente. Estaba a punto de empezar mis ejercicios matutinos. El día se alargó interminablemente. En clase de música, Amara titubeó 2 veces mientras tocaba una sencilla canción infantil que se sabía de memoria. Durante el paseo respondía distraídamente a las preguntas de los niños, pensando en las suyas. Por la noche, Carmen llamó. «Amara, ¿estás en casa? Te he traído una tarta. No deberías haberte molestado. Sin discusiones, voy para allá». Carmen apareció 15 minutos después con una gran tarta de manzana. Echó un vistazo a la cocina. Platos sucios, guindilla fría, tazas de café vacías. Vale, ahora voy a limpiar esto, y tú te sientas y me cuentas. Amara se sentó obedientemente en una silla. Carmen sacudió los platos. ¿Dónde está Ramón? En viaje de negocios, por 3 días. ¿Y te lo crees? Amara permaneció en silencio. Carmen suspiró. Lo siento, no debería haber dicho eso. No pasa nada, solo has expresado lo que yo misma pensaba. Tomaron té y pastel. Carmen contaba las novedades del colegio, intentando distraer a su amiga, pero Amara apenas escuchaba. Pensaba en que en algún lugar de la ciudad su marido estaría cenando en un restaurante con otra mujer, riendo, haciendo planes para el futuro, un futuro en el que ya no había lugar para Amara. Al día siguiente, Ramón regresó inesperadamente, antes de lo prometido. Parecía extrañamente agitado, hablaba deprisa, evitando mirarla a los ojos. La reunión terminó pronto. Pensé que podríamos salir a cenar. Amara estaba confusa. Hacía meses que no la invitaba a cenar. Creía que habías dicho que ibas a estar 3 días de viaje de negocios. Ha habido un cambio de planes. ¿Qué tal si cenamos? Algo en su actitud era alarmante. La falsa alegría, la inquietud. Toda la noche estuvo inusualmente atento, bromeando mucho, preguntando por el trabajo, como si intentara enmendarse. Después de cenar, en casa, sonó su teléfono. Ramón colgó rápidamente la llamada, pero Amara se fijó en el nombre que aparecía en la pantalla. Marisol otra vez. En ese momento le llegó un mensaje. Ramón intentó apartar el teléfono, pero ya era demasiado tarde. Amara ya había visto la notificación emergente. «Cariño, ya lo tengo todo preparado. Mañana a las 10, como acordamos». La mañana era inusualmente calurosa para esta época del año.
Amara se despertó con el calor. El aire acondicionado volvía a funcionar mal. Ramón había prometido llamar a un técnico hacía una semana, pero nunca lo hizo. Pero últimamente sus promesas no valían nada. En la guardería, los niños estaban aletargados y malhumorados a causa del calor. La pequeña María lloró cuando no consiguió dibujar una mariposa. Amara intentó consolarla, pero le temblaban tanto las manos que no podía sujetar bien el lápiz mientras le enseñaba a dibujar las alas. «Señora Torres, está usted muy pálida», comentó Rosa durante los ejercicios de la mañana. «¿Tal vez debería tumbarse?» Amara negó con la cabeza. «No, estoy bien. Es que hoy hace calor». Pero no era solo el calor. No había dormido mucho los últimos días, apenas comía. Las pastillas que le había recetado la de Atuepran Reyes ya no le hacían efecto. Cada timbre del teléfono la hacía estremecerse, cada susurro al otro lado de la puerta le aceleraba el corazón. Después de aquel mensaje, Ramón no durmió en casa durante 3 días. No contestaba al teléfono, no leía los mensajes. Al mediodía, el calor se había vuelto insoportable. Los niños se acomodaron para la siesta de la tarde, pero incluso mientras dormían se revolvieron inquietos, destapados. Amara caminaba entre los catres, ajustando las mantas, secándoles la frente sudorosa con una servilleta. De repente, todo se volvió borroso ante sus ojos. Se agarró al respaldo del catre más cercano, intentando mantener el equilibrio. Le zumbaban los oídos y el corazón se le aceleraba. Rosa fue la primera en darse cuenta de su estado. «Señora Torres, ¿se encuentra mal?» Amara quiso responder que estaba bien, pero su lengua no le hizo caso. La voz angustiada de Rosario Valencia llegó desde algún lugar en la distancia. «Llamen a una ambulancia rápido y traigan agua». La sentaron en una silla y le trajeron un vaso de agua. Sus manos temblaban tan violentamente que el agua se derramaba. «Tensión», dijo la directora cogiéndole la mano. «Tenemos que bajarte la tensión enseguida. ¿Dónde está la ambulancia?» Amara trató de concentrarse en la respiración, como le había enseñado la doctora Reyes. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Pero todo se desdibujaba ante sus ojos y un pensamiento latía en su cabeza. «¿Qué me está haciendo?» El médico de la ambulancia que llegó la examinó rápidamente, le puso una inyección. «Crisis hipertensiva. Debe guardar reposo en cama durante al menos 2 días. La presión bajará un poco ahora, pero tendrá que ver a un médico de cabecera». Rosario Valencia dijo con firmeza: «Te dejo ir a casa, Amara, y no aparezcas por el trabajo hasta que vuelvas a la normalidad. Rosa puede encargarse del grupo». «Pero los niños...» «Sin discusiones. La salud es más importante». Amara hizo la maleta lentamente mientras los efectos de la inyección aliviaban poco a poco los desagradables síntomas. Al sacar su teléfono, no había ningún mensaje de Ramón. Pero, ¿qué esperaba? Rosario había insistido en que el marido de la señora de la limpieza la llevara a casa. No confiaba en que Amara condujera en su estado. Durante todo el trayecto, Amara miró por la ventanilla las casas, las tiendas y los cafés que pasaban. En algún lugar de la ciudad, su marido estaba construyendo una nueva vida con otra mujer. Al llegar a la puerta del piso, oyó voces en el interior. La risa de una mujer, el sonido de muebles moviéndose. La mano con la llave se congeló cerca de la cerradura. Amara introdujo lentamente la llave en la cerradura. Cada vuelta resonaba en sus sienes con un ruido sordo. Sabía lo que estaba a punto de ver, pero algo la impulsaba a abrir aquella puerta. En su dormitorio, sobre su cama, Ramón besaba a una mujer extraña, morena, joven, hermosa. La mujer se fijó primero en ella. Gritó, apartó las sábanas. Ramón se volvió bruscamente. «Amara, se suponía que estabas trabajando». Era tan ridículo su indignación por su inoportuna aparición en su propia casa, que Amara sintió que algo en su interior finalmente se quebraba. «¿Quién es ella?»
Su voz sonaba desacostumbradamente calmada. Amara, puedo explicarlo. ¿Quién? Ella. La mujer se levantó de la cama, vistiéndose apresuradamente. Soy Marisol, Marisol Hernández, y soy la amante de mi marido. Entiendo. Amara desvió la mirada hacia Ramón. ¿Desde cuándo? Él guardó silencio, evitando mirarla a los ojos. He dicho, ¿hace cuánto? 3 meses, respondió Marisol en voz baja en su lugar. 3 meses. Todo ese tiempo, mientras ella le preparaba cenas, le atendía por las tardes, se preocupaba por su salud, tomaba sedantes, él estaba con ella. Fuera. Amara no reconoció su propia voz. Los dos. Amara, escucha. He dicho que salgas. Agarró lo primero que tuvo a mano, un jarrón con la foto de su boda, y se lo arrojó. El jarrón se hizo añicos y los fragmentos salpicaron en todas direcciones. Marisol recogió rápidamente sus cosas y salió corriendo de la habitación. Ramón se quedó mirando los fragmentos confundido. Tienes que calmarte. Hablemos. ¿Hablar? ¿Hablar? Amara sintió que le subía por dentro una oleada de rabia incontrolable. Durante 3 meses me mentiste. 3 meses que volviste a casa después de ella, me besaste después de ella, y ahora quieres hablar. Empezó a coger sus cosas del armario y a tirárselas. Cógelo todo, fuera de aquí. Lo odio, lo odio. Lo último que recordaba era salir corriendo del piso, bajando los escalones a trompicones. Le faltaba el aire y el corazón le latía con fuerza en la garganta. Afuera había demasiada luz, demasiado ruido. No se dio cuenta de que estaba en el jardín delantero. Se le oscurecieron los ojos y el suelo se le escurrió bajo los pies. Lo último que oyó fue la voz preocupada de alguien. «Señora, ¿se encuentra mal? Que alguien llame a una ambulancia». Luego se hizo la oscuridad, paredes blancas, olor a medicamentos y el monótono pitido de los equipos médicos fue lo primero que sintió Amara cuando recobró el conocimiento. El gotero contaba las gotas transparentes y la luz del atardecer entraba por la ventana, coloreando la habitación de naranja. Junto a la cama estaba Carmen, apretándole la mano. Al darse cuenta de que Amara había abierto los ojos, se lanzó hacia adelante. «Por fin. Menudo susto le has dado a todo el mundo». Amara intentó incorporarse, pero le pesaba la cabeza. «¿Qué ha pasado?» «Te desmayaste fuera de casa. Los vecinos llamaron a una ambulancia. Tenías la tensión muy alta y agotamiento nervioso». Carmen guardó silencio. «Me llamó Rosario Valencia, contándome lo que había pasado en la guardería. Los acontecimientos de las últimas horas empezaron a volver a su mente. El calor, los mareos en el trabajo, volver a casa temprano, Ramón y Marisol en su cama». Amara cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que se le salían. «¿Ha venido?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. Carmen negó con la cabeza. «He intentado llamarle. El teléfono está apagado». El doctor Alejandro Reyes entró en la habitación. Parecía preocupado. «¿Cómo se encuentra, señora Torres?» «Siento la cabeza pesada». «Es por la medicación. Tuvimos que darle un sedante fuerte», comprobó las lecturas de los instrumentos. «Su presión sanguínea sigue elevada, pero dentro de un rango más seguro». El médico se sentó en el borde de la cama. «Amara, tengo que ser franco contigo. Estas crisis nerviosas pueden tener graves consecuencias para la salud. Necesitas reposo absoluto durante al menos una semana». «Pero, trabajar...» «Nada de trabajo», dijo con firmeza la doctora Reyes. «Ya hablé con la señora Valencia. Está totalmente de acuerdo. Necesita unas vacaciones». La enfermera trajo la cena, caldo y un trozo de pan blanco. El olor de la comida le produjo náuseas, pero el médico insistió en que Amara probara al menos el caldo. «Está gravemente desnutrida. Necesitas recuperar fuerzas». Carmen la ayudó a sentarse y le tendió la taza de caldo.
El líquido caliente la calentó un poco, pero cada sorbo era difícil de tomar. ¿Qué se supone que debo hacer ahora, Carmen?, preguntó Amara en voz baja cuando el médico se marchó. Ahora mismo solo tienes que pensar en tu salud. Ya hablaremos de todo lo demás cuando estés mejor. Pero, ¿cómo no pensar? Las imágenes de lo que había visto en casa la perseguían cada vez que cerraba los ojos. Marisol en su cama, la cara de confusión de Ramón. No podía dormir por la noche, a pesar de los fuertes sedantes. Fuera de la ventana, la ciudad era ruidosa, los coches tocaban el claxon a lo lejos. En la habitación contigua, alguien gemía en voz baja mientras dormía. Las enfermeras hablaban en voz baja en el pasillo. Hacia la mañana llegó un mensaje de Ramón. Lo siento. No quería que te enteraras así. Necesito tiempo para pensarlo. Amara releyó esas palabras varias veces. Tiempo para procesar. ¿Qué exactamente? ¿Cómo había traicionado su matrimonio de 15 años? ¿Cómo había destruido todo lo que habían construido juntos? Rosa llegó por la mañana con una cesta de fruta de todo el grupo. Las naranjas estaban etiquetadas con caras sonrientes dibujadas por los niños. Están muy preocupados por usted, señora Torres. Diego incluso lloró cuando se enteró de que estabas en el hospital. Rosa habló de la guardería, de cómo los niños se preparaban para las vacaciones de verano, de cómo echaban de menos a su profesora. Amara escuchó y por un corto tiempo pudo olvidar su dolor. Después de comer vino el doctor Reyes con los resultados de las pruebas. Los resultados son mejores, pero aún están lejos de ser normales. Tendrás que quedarte con nosotros unos días más. No puedo, tengo que irme a casa. Definitivamente no te irás a casa ahora. La voz del doctor era acerada. Al menos no hasta que su presión arterial se estabilice. Carmen volvió a entrar por la tarde trayendo ropa limpia y artículos de aseo. Pasé por tu casa. No hay nadie. Amara asintió. No esperaba que Ramón estuviera allí. Seguramente ya estaría en su casa, en casa de Marisol, en su nueva vida, donde Amara no tenía cabida. La noche volvió a ser insomne. La enfermera le ofreció somníferos, pero Amara los rechazó. Se quedó mirando al techo, donde jugaban las sombras de las farolas. En su cabeza se arremolinaban preguntas sin respuesta. ¿Cuándo había dejado de ser lo bastante buena para él? ¿Por qué no había hablado con ella? ¿Por qué no le había dicho que ya no la quería? ¿Por qué había elegido la mentira y la traición? Al tercer día, Rosario Valencia se asomó a la habitación. ¿Cómo te encuentras, Amara? Mejor, gracias. Era mentira. Físicamente se sentía un poco mejor. La tensión había bajado, los mareos habían cesado, pero el dolor interior no se calmó ni un minuto. Te he conseguido un mes de permiso, le dijo la directora. Y ni se te ocurra objetar. Rose está haciendo un buen trabajo con el grupo. Amara sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos. Gracias, por todo. Rosario le dio una palmada torpe en el brazo. Aguanta, chica, las cosas mejorarán. Pero ¿cómo podían mejorar las cosas en una vida en la que ya no había confianza? ¿Cómo pegar lo que se ha hecho añicos? El doctor Reyes vino esa tarde para comprobar su estado. Sus constantes vitales se han estabilizado. Si continúa así, deberíamos poder darle el alta en un par de días. ¿A dónde voy?, preguntó Amara en voz baja. El médico la miró atentamente. Usted tiene un hogar, señora Torres, y es su hogar, pase lo que pase. Pero un hogar sin amor ni confianza no son más que muros. ¿Cómo va a vivir donde todo le recuerda la traición? Donde hasta el aire está saturado de mentiras. Al quinto día, le subió la fiebre por la noche. La enfermera le puso un nuevo goteo con antibióticos. Es la reacción del cuerpo al estrés. No es nada. Debería desaparecer por la mañana. Toda la noche Amara dando vueltas en el calor. Sentía como si Ramón estuviera sentado a su lado, cogiéndole la mano como solía hacer cuando estaba enferma. Pero solo era una alucinación. Él no estaba allí.
Había elegido a otra mujer, otra vida. Por la mañana le bajó la fiebre, pero seguía débil por todo el cuerpo. Carmen trajo caldo de pollo en un termo. Tienes que comer bien. La comida del hospital no es la misma. Amara comió unas cucharadas a la fuerza. El sabor del caldo casero le trajo una nueva oleada de recuerdos. Cómo había hecho lo mismo para Ramón cuando había estado enfermo de gripe el invierno pasado. Cómo había cuidado de él, cómo nunca se había separado de su lado. Y él ya estaba planeando dejarlo por otro. Al séptimo día en el hospital, Amara pudo caminar sola hasta el jardín por primera vez. Carmen la sostenía bajo el brazo, vigilando atentamente cada paso de su amiga. El sol de la mañana brillaba a través de las hojas de los viejos plátanos, creando un extraño dibujo en los senderos. «Cuidado, aquí hay un escalón». Carmen le agarró el codo con más fuerza. El jardín estaba tranquilo. Unos cuantos pacientes ancianos estaban sentados en bancos, exponiendo sus rostros a los cálidos rayos. Una enfermera con bata blanca empujaba una silla de ruedas con una mujer joven. A lo lejos se oyen risas de niños, probablemente del patio de al lado. Encontraron un banco libre a la sombra. Amara se tumbó en él, cansada. Incluso un paseo corto requería mucha energía. Carmen sacó un termo de su bolso. «He traído té de hierbas. La doctora Reyes dijo que estaba bien». La bebida caliente olía a menta y manzanilla. Amara sujetó el vaso de plástico con ambas manos, saboreando el calor. Había pasado frío constantemente los últimos días, a pesar del calor que hacía. «¿No ha llamado Ramón?», preguntó Carmen, aunque sabía la respuesta. Amara negó con la cabeza. Era como si 15 años de matrimonio se hubieran evaporado, convertido en polvo. «Ayer pasé por tu casa», empezó Carmen con cautela. «Recogí tus papeles como me pediste. Allí no había nadie». Amara apretó la taza con más fuerza. Se imaginó el piso vacío, la cama deshecha, el jarrón roto en el suelo. Se preguntó si alguien habría limpiado los fragmentos. La enfermera Consuela, una mujer de mediana edad y rostro amable, se acercó a ellos. «Señora Torres, hay un goteo en 15 minutos. No tarde mucho». «Gracias, Consuela. Enseguida volvemos». La enfermera le había tomado un cariño especial a Amara desde el primer día. Quizá porque su propia hija también trabajaba en una guardería, o simplemente porque el corazón de Consuela era lo suficientemente grande como para empatizar con el dolor ajeno. Un nuevo reto aguardaba en la sala, una llamada de la madre de Ramón. Amara miró fijamente la llamada entrante durante un largo momento antes de contestar. «Amarita, hija», la voz de su suegra temblaba. «¿Qué te pasa? Ramón no contesta al teléfono, estás en el hospital». ¿Cómo explicarle a la mujer que la había considerado una hija durante 15 años que su hijo había destruido su familia? ¿Cómo encontrar las palabras para no causar más dolor? «Doña Estela, Ramón, nosotros...». Su voz se entrecorta. Carmen cogió el teléfono. «Doña Estela, soy Carmen. Déjeme que le explique». Amara escuchó cómo su amiga relataba con calma y claridad lo sucedido. Lo de Marisol, sobre la traición, sobre el hospital. Ni ella misma podría haber dicho esas palabras en voz alta. Su suegra exclamó desde el auricular. «No puede ser. Mi Ramón no podría haber hecho eso». Luego un grito. Luego otro en voz baja. «Lo siento, hija mía. Voy a hablar con él». Tras la llamada, Amara permaneció largo rato mirando al techo. El gotero contaba las gotas. Fuera de la ventana, el día se iba apagando poco a poco. «¿Quieres que me quede esta noche?», preguntó Carmen. «No, vete a casa. Mañana tienes que trabajar». Durante la noche, el insomnio volvió a aparecer. Amara contaba las gotas de su suero, escuchaba los pasos de las enfermeras en el pasillo, el lejano aullido de las sirenas en el exterior. Intentó no pensar en casa, en Ramón, en Marisol. No lo consiguió. Hacia la mañana se durmió y soñó con su primera cita.
Un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, vino tinto, la sonrisa avergonzada de Ramón mientras le entregaba una rosa. «Eres la mujer más guapa que he conocido», le había dicho entonces. Ella se despertó con la cara húmeda de lágrimas. El doctor Reyes llegó después de su ronda matutina. «Tus signos vitales están mejor, pero tu presión sanguínea sigue inestable. Tendremos que quedarnos unos días más». «¿Cuánto tiempo más?». Había desesperación en la voz de Amara. «No puedo quedarme aquí más tiempo». «Puedes, y lo harás», dijo el médico con firmeza, «hasta que estés seguro de que puedes cuidar de ti misma». Después de comer, Rosa entró con un nuevo dibujo de Diego. Un sol radiante y personitas cogidas de la mano. «Eres tú y los niños», explicó. «Pregunta todos los días cuándo volverás». Amara acarició con el dedo las líneas irregulares del dibujo infantil. Los echaba de menos, ruidosos, inquietos, sinceros. Al lado de los niños, todos los problemas de los adultos parecían menos importantes. Rosario Valencia llamó por la tarde. «¿Cómo te encuentras, Amara?» «Mejor, gracias. Espero volver pronto». «Ni lo pienses. Tus vacaciones acaban de empezar. Primero recupérate». Había una preocupación maternal en su voz. Amara sintió que se le estrechaba la garganta de gratitud. Tanta gente apoyándola, preocupándose, ayudando. ¿Por qué la única persona que le había prometido estar a su lado en la tristeza y en la alegría la había traicionado y abandonado? Durante la noche, llegó un mensaje de Ramón. «Recogeré mis cosas el sábado. Estate en casa». Ni siquiera le preguntó cómo se sentía. No le preguntó si le habían dado el alta en el hospital. Amara tecleó una respuesta con dedos temblorosos. «Estoy en el hospital. Carmen tiene las llaves». La envió y apagó el teléfono. Consuela, que había pasado a tomarle la atención, se dio cuenta de su estado. «¿Otra vez alterada? Le ha subido la tensión. Le pondré una inyección». «No, por favor, no lo haga. Me quedaré quieta». Pero la enfermera fue implacable. El doctor Reyes dijo que le pusiera una inyección a la menor subida de tensión. No discuta. Carmen vino por la mañana trayendo pijamas frescos y fruta. Vi su coche fuera de la casa, llevándose cosas. Amara asintió. No quería saber los detalles. No quería imaginárselo paseando por su casa, recogiendo sus cosas, quizá con Marisol. «Me aseguré de que solo se llevara las suyas», añadió Carmen, «y cambié las cerraduras, por si acaso». El día se alargó lentamente. Intravenosas, inyecciones, tomas de tensión, hablando con Consuela sobre el trabajo de su hija en la guardería, intentando comer el almuerzo del hospital, un corto paseo por el pasillo. Por la noche, la fiebre volvió a subir. Los escalofríos eran tan fuertes que hacían caer los dientes. Consuela trajo una manta extra. «Es nervioso. El cuerpo reacciona al estrés. Le pondremos una vía ahora. Mejorará». Amara se tumbó bajo dos mantas, escuchando el goteo medido de la medicina. Su mente daba vueltas a retazos de pensamientos, recuerdos, planes. ¿Cómo iba a seguir con su vida? ¿Sería capaz de volver a su hogar? ¿Cómo la verían sus colegas, sus conocidos, los padres de sus alumnos? Hacia el anochecer, la fiebre cedió, pero la debilidad se apoderó de ella. La enfermera dejó unas pastillas en la mesilla de noche. «Tómatelas antes de acostarte y trate de dormir. El sueño es la mejor medicina». Pero el sueño no llegaba. Al otro lado de la ventana las luces de la ciudad parpadeaban y en algún lugar estaba su piso, ahora vacío, sin las cosas de Ramón. Sin rastro de él, sin 15 años de vida juntos. El día del alta estaba nublado. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia de un momento a otro. Amara preparó la pequeña maleta que Carmen había traído. Pijama, bata, artículos de aseo, un montón de pequeñas cosas que se habían acumulado durante los 10 días en el hospital.
Consuela vino a despedirse y trajo una lista de recomendaciones del doctor Reyes. No olvide tomar su medicación estrictamente a la hora prevista y tómese la atención 3 veces al día. Gracias por todo, abrazó Amara a la enfermera. Consuela se había convertido casi en su familia con el paso de los días. Carmen vino a recogerla después de comer. He hecho todos los preparativos. He comprado la comida. Amara asintió en silencio. Temía volver a casa. Temía entrar en un piso vacío donde todo le recordara la traición. El viaje duró una media hora. Amara miraba por la ventanilla la ciudad flotando. Todo le parecía extraño y desconocido, como si hubiera regresado tras una larga ausencia a un lugar completamente distinto. En la entrada les esperaba una desagradable sorpresa: el Mercedes negro de Marisol. Carmen maldijo entre dientes. ¿Qué demonios hace ella aquí? Amara sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Vámonos a otro sitio. No puedo... De ninguna manera, dijo Carmen con firmeza. Esta es tu casa, y esta mujer no tiene derecho a... Pero no tuvo tiempo de terminar. Marisol salió del coche y caminó hacia ellos. Llevaba un caro vestido de verano y zapatos de tacón. En las manos llevaba una carpeta con papeles. Señora Torres, su voz sonó inesperadamente formal. Necesito hablar con usted. Fuera de aquí. Carmen se interpuso entre ellas. ¿No es suficiente con lo que ya has hecho? Marisol ni siquiera la miró. Se trata de la casa. Tengo los títulos de propiedad. Amara sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Carmen la cogió bajo el brazo. ¿Qué clase de papeles? ¿De qué estás hablando? Ramón me retituló la casa mientras la señora Torres estaba en el hospital. Marisol abrió una carpeta. Toma, puedes comprobarlo. Es todo legal. Amara miró fijamente los documentos, pero las letras se desdibujaron ante sus ojos. La casa que habían comprado juntos hacía 15 años. La casa a la que se habían mudado justo después de casarse. La casa donde habían hecho planes, donde habían soñado con niños. Eso es imposible. La voz de Carmen temblaba de rabia. La casa está a nombre de los dos cónyuges. Ramón no podía... Podía. Marisol se permitió una leve sonrisa. Tenía un poder de la señora Torres, uno general, para todas las transacciones inmobiliarias. Lo firmó ella misma hace 2 años. Amara hizo memoria. Efectivamente, había un poder. Ramón le había explicado entonces que era para unos trámites con el banco. Ella lo había firmado sin mirar. Confiaba plenamente en su marido. Te doy una semana para desalojar la casa. Marisol le tendió una copia de los documentos. Puedes enseñárselos a tu abogado, pero el resultado será el mismo. Carmen le arrebató los papeles de las manos. Fuera de aquí, ahora mismo. Marisol se encogió de hombros y se dirigió al coche. En la misma puerta se dio la vuelta. Y sí, señora Torres. Gracias por la hermosa casa. Es perfecta para la vida familiar. Carmen se precipitó hacia ella, pero Amara retuvo a su amiga. No, por favor. Subieron al piso. Todo estaba limpio. Mérito de Carmen. No había ni rastro de Ramón, ni de sus pertenencias. Solo estanterías vacías en el armario y un espacio vacío en el zapatero junto a la entrada. Amara se dejó caer lentamente en el sofá. Los papeles que Marisol le había dado estaban sobre la mesita, en blanco y negro. La casa pertenecía ahora a Marisol Hernández. Vamos a demandar. Carmen se paseó por la habitación. Esto es un fraude. No tenía derecho a... Sí lo tenía, dijo Amara en voz baja. Tenía poder para hacer cualquier operación inmobiliaria en mi nombre. Pero eso es despreciable. Mientras estabas en el hospital, Amara miró por la ventana. Había empezado a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el cristal. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, Ramón probablemente estaba celebrando con Marisol su pequeña victoria. Un paso más hacia una nueva vida,
una vida sin Amara. En la cocina todo estaba igual que antes. Carmen incluso había comprado flores frescas. ¿Quieres un té? Carmen preguntó. He comprado tu favorito, con jazmín. Amara negó con la cabeza. Miró las paredes que le resultaban familiares, los muebles que Ramón y ella habían elegido juntos, las fotos enmarcadas. Había apartado las fotos de ellos juntos, dejando solo las de sus padres y amigos. No puedo quedarme aquí, dijo finalmente. Claro que no. Te quedarás en mi casa hasta que arreglemos este lío. Amara empezó a recoger. Abrió el armario. La mitad de las estanterías estaban vacías. Sacó su maleta, la misma con la que habían viajado en su luna de miel. Ropa doblada mecánicamente, ropa interior, artículos de aseo. En el cajón de su mesilla encontró un sobre con las fotos de su boda. Quería tirarlo, pero no podía. Lo metí en la maleta para poder conservarlo. Un recordatorio de que no se puede confiar en nadie sin fe. Carmen la ayudó a hacer la maleta, maldiciendo a Ramón y Marisol. Amara se quedó en silencio. Había un extraño vacío en su interior. Ni siquiera le quedaban lágrimas. Las había llorado todas en el hospital. De repente sonó el timbre. En el umbral estaba una vecina, la anciana señora Rodríguez. Amara, cariño, te he visto desde la ventana. ¿Cómo te encuentras? Estábamos todos tan preocupados. Dejó de hablar al ver la maleta. ¿Vas a alguna parte? Sí, señora Rodríguez. Me quedo con una amiga. ¿Pero por qué? Es tu casa. Amara no tenía fuerzas para explicárselo. Carmen cogió suavemente a su vecina del brazo. Ven, que te lo voy a contar todo. Salieron al rellano. Amara oía voces apagadas, las exclamaciones indignadas de la señora Rodríguez, la voz tranquilizadora de Carmen. Recorrió el piso por última vez. El dormitorio donde había sorprendido a su marido con su amante, la cocina donde le había preparado el desayuno, el balcón donde tomaban café por las mañanas, 15 años de vida metidos en una maleta. ¿Todo listo? Volvió Carmen enjugándose los ojos. La señora Rodríguez se ofrece a ayudar con el abogado. Tiene un sobrino que trabaja en un buen bufete. Más tarde, dijo Amara cansada. Vámonos de aquí. En la salida se topó con un chico del barrio. Miró sorprendido la maleta. Señora Torres, ¿se muda? Sí, cariño, solo por un tiempo. ¿Puedo ir a visitarte? Prometiste enseñarme a jugar al ajedrez. Amara se agachó frente al chico. Lo siento, pero ahora no puedo. Quizá más tarde. En el coche no pudo aguantarse. Se echó a llorar. Carmen le pasó pañuelos en silencio sin intentar consolarla. Algunas lágrimas solo necesitaban ser lloradas. Condujeron por la ciudad nocturna. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos. En uno de esos espejos, Amara vio su reflejo. Un rostro pálido, ojos hundidos. Una mujer que lo había perdido todo. A su marido, su casa, su antigua vida. El piso de Carmen estaba en un barrio tranquilo, en un viejo edificio de 3 plantas y techos altos. La pequeña habitación de invitados, donde pusieron a Amara, daba a un patio con naranjos. El sol se asomaba por las mañanas y el olor de las plantas en flor flotaba por las tardes. Ponte cómoda, la ayudó Carmen a meter la maleta. He vaciado el armario y la mesilla de noche para ti. Amara ordenó lentamente sus cosas. Cada una de ellas parecía ahora parte de una vida pasada, una vida que había terminado en el momento en que Marisol le enseñó las escrituras de la casa. En la cocina, Carmen sacudía los platos, preparando la cena. Olía a cebolla frita y especias. Estaba haciendo enchiladas, el plato favorito de Amara, pero ni siquiera ese olor familiar y acogedor podía ahuyentar la pesadez de su corazón. Tenemos que encontrar un buen abogado, dijo Carmen mientras colocaba los platos. La señora Rodríguez me dio el teléfono de su sobrino. Dice que está especializado en este tipo de cosas. Amara negó con la cabeza. ¿Para qué? El poder es real, lo firmé yo misma.
pero lo utilizó mientras estabas en el hospital. Eso es fraude. Sonó el timbre. Entraba la madre de Carmen, doña Mercedes. La pequeña y enérgica mujer tomó inmediatamente el control de la situación. Bueno, chicas, primero la cena, luego pensaremos qué hacer. Trajo pastas frescas y té de hierbas que ella misma había recogido en las montañas. Hizo que Amara comiera 2 enchiladas y un trozo de pastel. Has estado muy delgada en el hospital. Necesitas recuperar fuerzas. Después de cenar se sentaron en el salón. Doña Mercedes había preparado su té especial con menta y algunas hierbas del monte. Un fragante vapor surgió de la taza. Conozco a un buen abogado, dijo. Ayudó a mi prima cuando su marido intentó quitarle el negocio. Le llamaré mañana. Gracias, doña Mercedes, pero... Nada de peros. No puedes dejar que estos... No encontraba la palabra adecuada. Te arruinen la vida. Por la noche, Amara no pudo dormir durante mucho tiempo. La habitación estaba desacostumbradamente silenciosa. No se oía el ruido de la calle, solo el susurro de las hojas al otro lado de la ventana. Por la mañana, después del desayuno, llegó el abogado, un hombre joven pero muy serio, con un traje caro. Escuchó la historia, estudió los documentos. La situación es complicada, dijo por fin. Técnicamente, todo está hecho legalmente, pero hay algunas pistas. Explicó extensamente el abuso de confianza, la violación de los derechos matrimoniales, la posibilidad de impugnar el acuerdo. Amara escuchaba a medias. Los términos jurídicos se confundían en su cabeza. ¿Cuánto costará?, preguntó finalmente. La cantidad citada la hizo estremecerse. No tenía tanto dinero. Todos sus ahorros estaban en una cuenta conjunta con Ramón y su cuenta personal estaba casi vacía. No te preocupes, le dijo doña Mercedes con firmeza. Yo te ayudaré. No, claro que no. No puedo aceptar. Puedes y lo harás. Piensa que es una inversión en justicia. Cuando el abogado se marchó, Amara permaneció sentada en el balcón durante largo rato, mirando los naranjos de abajo. Todo su mundo se desmoronaba y la naturaleza vivía su vida. Los árboles florecían, los pájaros cantaban, el viento agitaba las hojas. Al atardecer llegó Rosa con nuevos dibujos de los niños. Todos tenían flores, sol y personitas sonrientes. Preguntan por ti todos los días. Diego incluso lloró ayer. Quería enseñarte su nuevo robot de construcción. Al mirar los dibujos de los niños, Amara sintió que algo cambiaba en su interior. Estas personitas creían en ella, la esperaban. ¿Podría dejar que Ramón y Marisol no solo le rompieran la vida, sino que le quitaran el trabajo que amaba? Pasó la noche en vela pensando en la situación. Por la mañana bajó a la cocina, donde Carmen preparaba café. Estoy de acuerdo. Llama a un abogado. Carmen se animó. Esa sí que es una decisión acertada. Ahora mismo me pongo a ello. Pero antes tengo que hacer algo. Sacó el teléfono y encontró el número de Ramón. Marcó un mensaje. ¿Pensabas que simplemente te lo iba a dar todo? Te equivocas. Lucharé. La respuesta llegó casi de inmediato. No hagas ninguna estupidez, Amara. Todo es legal. Ya veremos. Escribió y apagó el teléfono. Doña Mercedes, al ver su cara de determinación, asintió con aprobación. Ahora reconozco a la chica que no tenía miedo a nada cuando empezó a trabajar en la guardería. El abogado llegó 1 hora más tarde. Pasaron largo rato discutiendo la estrategia, redactando documentos. Amara firmó los papeles con mano firme. Se acabaron los poderes y la fe ciega. Por la noche, Rosario Valencia llamó. «He oído que has decidido luchar. Así es. Todo el equipo te apoya». Estas palabras me hicieron llorar, pero no de desesperación. Lágrimas de agradecimiento por el apoyo, por creer en ella. El despacho del abogado Miguel Herrera estaba situado en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Techos altos, muebles de caoba maciza, paredes forradas de diplomas y certificados,
Todo respiraba solidez y confianza. Amara se sentó en un sillón de cuero mientras el abogado estudiaba los documentos extendidos sobre la mesa. El poder notarial, los extractos bancarios, el certificado de propiedad de la casa. Cada papel lo examinó con especial atención. Así que el poder se otorgó hace 2 años, aclaró, tomando notas en su cuaderno. Sí, Ramón dijo que era para la solicitud del préstamo. ¿Acabaste solicitando un préstamo? No. Amara dudó. Dijo que el banco lo rechazó. Herrera anotó algo y luego levantó la vista. ¿Has mirado los extractos de la cuenta general de los últimos meses? No, yo no pensé en ello de alguna manera. Deberíamos comprobarlo. Puede que encontremos transacciones interesantes. En el banco les esperaba el director, un hombre mayor con un bigote bien recortado. Tras escuchar la explicación del abogado, negó con la cabeza. Desgraciadamente, sin la presencia del otro titular de la cuenta, artículo 124 del Código Civil, le interrumpió Herrera. En caso de procedimiento judicial, el cónyuge tiene derecho a obtener información sobre las cuentas conjuntas. El gestor accedió a regañadientes a facilitar los extractos. Amara se quedó mirando las largas columnas de números, retiradas de efectivo, transferencias, pagos. Algunas de las cantidades eran muy elevadas. Aquí, Herrera señaló una de las líneas. Una transferencia de hace 3 meses. ¿Fue entonces cuando su marido conoció a la señora Hernández? Amara asintió. Hace 3 meses, justo cuando empezaron las devoluciones tardías y las llamadas extrañas. Eso sí que es interesante, dijo el abogado marcando unas cuantas líneas más. Transferencias regulares a la misma cuenta, grandes sumas de dinero. ¿Qué significa eso? Parece que su marido se ha estado preparando para esto durante mucho tiempo. Ha estado ahorrando el dinero en una cuenta separada. De camino al despacho, Herrera explicó el plan de acción. Vamos a presentar una demanda de nulidad. Los motivos son abuso de poder, además del uso de fondos generales sin tu consentimiento. Se cruzaron con Ramón y Marisol en el pasillo del juzgado. Ella llevaba un estricto traje de negocios. Él, la misma corbata que Amara le había regalado por su último cumpleaños. No deberías hacer esto, dijo Ramón sin mirarla a los ojos. Solo perderás tiempo y dinero. ¿Tiempo y dinero? Amara sintió que le subía una oleada de ira por dentro. ¿Y los 15 años de mi vida que he desperdiciado contigo? Marisol cogió a Ramón del brazo. Vamos, cariño, no tienes por qué. Sí, cariño, vete. La voz de Amara sonaba con emoción contenida. Eso sí, no te olvides de contar a tus abogados cómo transferiste nuestro dinero común a una cuenta secreta. Ramón se puso pálido. Marisol le miró sorprendida. ¿De qué está hablando? Pero él ya la arrastraba hacia la salida. Herrera tarareó satisfactoriamente. Estupendo. Están nerviosos. Eso significa que hay algo que temer. En el despacho del juez presentaron pruebas, extractos bancarios, copias de documentos, declaraciones de testigos. La señora Rodríguez contó cómo había visto a Ramón entrar en casa con Marisol ya un mes antes de que Amara ingresara en el hospital. Pensaron que estaba durmiendo, dijo indignada la anciana. Pero yo lo vi todo. Cómo la acompañaba a su coche, cómo la besaba. El director del banco confirmó la inusual actividad de la cuenta. Las grandes retiradas de efectivo empezaron hace unos 6 meses. Incluso llamamos a la señora Torres para comprobar si todo iba bien, pero su marido siempre contestaba al teléfono. Rosario Valencia también acudió en apoyo de Amara. En los últimos meses ha cambiado mucho, ha perdido peso, se ha vuelto distraída. Todos veíamos que algo iba mal. Y luego este ataque en el trabajo. Lo planearon, explicó a Amara. Primero ahorró el dinero, luego la conoció a través de conocidos comunes. Y cuando usted ingresó en el hospital, él aprovechó el momento.
Por las noches, Amara volvía al piso de Carmen agotada pero decidida. Doña Mercedes le daba de cenar, le hacía beber infusiones. «Necesitas fuerzas, niña. Esta batalla no ha hecho más que empezar». Una mañana llamó la madre de Ramón. «Amarita, he hablado con él. Me ha confesado que lleva 6 meses viéndose con esa mujer, y también es verdad lo del dinero». «Gracias, doña Estela», dijo Amara en voz baja. «Sé lo duro que es esto para usted». «Me avergüenzo de mi hijo», tembló la voz de la suegra. «Así no es como le he educado». Herrera escuchaba atentamente la conversación. Esto es importante. La confesión de la madre en el juicio podría marcar la diferencia. Cada día traía nuevas pruebas, nuevas piezas del rompecabezas. Resultó que Marisol trabajaba en la misma inmobiliaria a la que Ramón había transferido el dinero, que se habían ido juntos de vacaciones, el mismo proyecto urgente que le había hecho desaparecer durante una semana. Estaban convencidos de su impunidad, asegura Herrera. Pensaban que el poder notarial les daba derecho a hacer cualquier cosa, pero calcularon mal. Al día siguiente, estaban de nuevo ante el tribunal. Ramón estaba sentado al otro lado del pasillo, sin levantar la vista. Marisol frotaba nerviosamente la correa de un bolso caro. Su abogado, un joven con un traje elegante, parecía engreído. «El poder está redactado de acuerdo con todas las normas», decía. «La transacción es legal, y los motivos de mi cliente son irrelevantes». «Lo son», objetó Herrera con calma, «cuando esos motivos incluyen el fraude y el uso de bienes comunes en beneficio propio». Extendió documentos ante el juez, extractos bancarios, declaraciones de testigos, fotografías. Una de ellas mostraba a Ramón y Marisol besándose fuera de esa misma agencia inmobiliaria. La fecha de la foto era 2 meses anterior a la hospitalización de Amara. Otro día en el juzgado recibió a Amara con el frescor del aire acondicionado y el murmullo de las voces. Se ajustó el cuello de su estricta blusa blanca, regalo de Carmen especialmente para el juicio. Herrera había insistido en que luciera impecable. La primera impresión es muy importante. Debes desprender dignidad y confianza. Confianza que Amara no sentía, pero tenía la espalda recta y la barbilla alzada con orgullo. Tomó asiento junto al abogado, intentando no mirar al otro lado de la sala donde estaban sentados Ramón y Marisol. El abogado de Ramón fue el primero en hablar. «Señoría, el caso está muy claro. Mi cliente tenía un poder legal para transacciones inmobiliarias. Toda la documentación es correcta». Herrera se levantó de su asiento. «Señoría, queremos presentar pruebas de que el poder se obtuvo fraudulentamente y se utilizó en perjuicio del cliente». Comenzó a llamar a los testigos. La señora Rodríguez fue la primera en declarar. La anciana vecina relató con detalle las extrañas visitas de Marisol, los encuentros nocturnos, cómo había cambiado el comportamiento de Ramón. «Ahora está diferente», dijo, ajustándose las gafas de vez en cuando. «Antes siempre saludaba, preguntaba por tu salud, ayudaba con las bolsas pesadas, y luego fue como si le hubieran sustituido». El siguiente testigo fue el director del banco. Trajo estados de cuenta detallados. «Aquí, ves, la primera gran transferencia se hizo hace 6 meses, luego otra y otra, todas a la misma cuenta en otro banco». Ramón se removió en su asiento. Marisol se puso pálida cuando el director nombró el importe de la última transferencia. Se había hecho el día antes de que Amara ingresara en el hospital. Rosario Valencia habló del estado de Amara en los últimos meses. Siempre fue una trabajadora ejemplar. Los niños la adoraban, sus padres la respetaban, y entonces empezó a venir con los ojos rojos de llorar, olvidándose de cosas básicas. Todos vimos que estaba sufriendo. Aparecieron fotos en la pantalla. Ramón y Marisol juntos en distintos lugares de la ciudad. Las fechas de las fotos hablaban por sí solas.
Su relación comenzó mucho antes de que Amara supiera la verdad. Y ahora, señoría, Herrera sacó un nuevo documento. Me gustaría presentar los resultados de la inspección de la inmobiliaria donde trabajaba la señora Hernández. Marisol se estremeció. Ramón agarró a su abogado por la manga y le susurró algo con fervor al oído. Resulta que la señora Hernández no solo trabajaba allí, era copropietaria de la agencia, y a través de esa agencia se realizaban todas las transacciones inmobiliarias. El juez escrutó los documentos, así que las transferencias a la cuenta de la agencia eran transferencias directas a la cuenta de la señora Hernández. El dinero de la cuenta conjunta de la pareja se usó para enriquecimiento personal. Hubo un alboroto en la sala. Marisol discutía algo vehementemente con su abogado. Ramón estaba sentado con la cabeza gacha. La siguiente sesión fue aún más tensa. Herrera llamó a un nuevo testigo, un antiguo empleado de una inmobiliaria. Sí, llevaban mucho tiempo planeando esto, dijo, frotándose nerviosamente la correa del bolso. La señora Hernández dijo que había encontrado a un hombre rico y casado, que se divorciaría de su mujer y le cedería la propiedad a ella. Marisol saltó de su asiento. «Está mintiendo. Todo es mentira». «Silencio en la sala», dijo el juez con severidad. «Señora Hernández, siéntese. Tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos». Pero la versión de Marisol parecía poco convincente. Se confundía de fechas, era incapaz de explicar el origen de las grandes sumas de dinero de su relato, se contradecía a sí misma. Ramón respondió a las preguntas de mala gana, alegando a menudo mala memoria. Cuando le preguntaron por el poder notarial, murmuró algo vago sobre un préstamo bancario. «Pero el préstamo nunca se formalizó, ¿verdad?», aclaró Herrera. «No, el banco lo rechazó». «Qué raro, porque según los papeles ni siquiera solicitaste el préstamo. Entonces, ¿para qué necesitabas un poder notarial?». Ramón se quedó callado. Un pesado silencio flotaba en la sala. Un golpe inesperado para la defensa fue la aparición de la madre de Ramón. Doña Estela, majestuosa en su vestido negro, miró a su hijo con indisimulada decepción. «Te eduqué para que fueras un hombre honrado. Te enseñé a respetar a tu familia, a ser fiel. ¿Y tú? Has traicionado algo más que a tu mujer. Traicionaste todos nuestros valores». Ramón se puso pálido. «Mamá, no». «Debes hacerlo, hijo. Alguien tiene que decirte la verdad. Lo que hiciste fue despreciable. Utilizar la enfermedad de tu mujer para quitarle la casa, tu padre se revolvería en su tumba». Marisol intentó levantarse, pero Ramón la sujetó del brazo. Su rostro estaba gris, con gotas de sudor en la frente. El último testigo fue el doctor Reyes. Describió el estado de Amara cuando llegó al hospital. Crisis nerviosa grave, tensión peligrosamente alta. De no haber sido tratada a tiempo, las consecuencias podrían haber sido catastróficas. «Y en todo este tiempo», aclaró Herrera, «¿su marido no la visitó? Ni una sola vez. Es más, mientras ella estaba en el hospital, él utilizó un poder notarial para transferir la casa que compartían a otra mujer». Amara escuchó todo este testimonio, sintiéndose extrañamente ajena. Era como si se tratara de otra persona, no de su familia destrozada, ni de su casa robada, ni de su confianza traicionada. Entre reunión y reunión, Marisol se acercó a ella. No parecía tan segura como al principio del juicio. «Hagamos un trato. Pagaremos una compensación». «¿Compensación?». Amara la miró a los ojos. «¿Por qué? Por 15 años de vida, por los sueños traicionados, por la confianza robada». «Pero si es solo una casa». «No, señora Hernández, no es solo una casa. Es un símbolo de la facilidad con la que algunas personas sobrepasan los sentimientos de otras para su propio beneficio». Marisol dio un paso atrás, mordiéndose el labio.
El miedo brilló en sus ojos cuando por fin se dio cuenta de que había subestimado a la mujer que creía débil e indefensa. El día de la sesión final fue inusualmente caluroso. Amara se levantó temprano, con el sol apenas por encima del horizonte, pintando de un suave rosa los naranjos del jardín de Carmen. Ya podía sentir en el aire el calor del día que se avecinaba. Carmen insistió en peinar y maquillar ella misma a su amiga. «Tienes que estar impecable, que todo el mundo vea que no estás rota». Doña Mercedes trajo el desayuno, panecillos de canela recién hechos y té de hierbas. «Come, niña, hoy es un gran día, necesitas fuerzas». Pero ningún bocado llegó a su garganta. Amara apenas tocó el bollo, tomó un sorbo de té. Le temblaban ligeramente las manos al abrocharse los botones de su traje nuevo, un estricto azul oscuro que había comprado especialmente para el tribunal. El juzgado estaba abarrotado. La noticia del insólito caso se había extendido por toda la ciudad, y ahora la sala estaba abarrotada no solo de los directamente implicados en el juicio, sino también de curiosos. Amara observó que entre los asistentes había padres de sus hijos, compañeros de la guardería, vecinos. Incluso el anciano farmacéutico que siempre le vendía sedantes acudió a apoyarla. Ramón y Marisol estaban sentados en sus asientos, pálidos, tensos. Su abogado hojeaba nerviosamente los papeles. Las últimas reuniones habían revelado tantos detalles desagradables de su connivencia que ahora se sentían claramente inseguros. Herrera, en cambio, irradiaba calma. Colocó los papeles ordenadamente sobre la mesa y comprobó que todos los testigos estuvieran en su sitio. Estrechó suavemente la mano de Amara. «Todo va a salir bien. La verdad está de nuestro lado». El juez dio comienzo a la vista a las 10 en punto. Había silencio en la sala, un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado bajo el techo. «Antes de pasar a los alegatos finales», anunció el juez, «tengo algunas preguntas para los acusados». Se volvió hacia Ramón. «Señor Montoya, explique al tribunal por qué decidió rehipotecar la casa en el momento exacto en que su mujer estaba en el hospital». Ramón se revolvió en su asiento. Fue una decisión espontánea». ¿Espontánea? El juez enarcó una ceja. «Sin embargo, los documentos muestran que los preparativos para el acuerdo comenzaron mucho antes. Transferencias de dinero, consultas con abogados». Ramón guardó silencio. Marisol frotó nerviosamente la correa de su bolso. «Señora Hernández». La juez desvió la mirada hacia ella. «Usted afirmó que desconocía el estado civil del señor Montoya cuando inició su relación con él. Sin embargo, los testigos dicen lo contrario». Marisol se puso aún más pálida. Quizás no fui del todo franca». «¿No del todo franca?», sonó el metal en la voz del juez. «Usted participó a sabiendas en una estafa inmobiliaria valiéndose de su cargo en la agencia». El alegato final del abogado Ramón fue breve y poco convincente. Volvió a insistir en la legalidad del poder, pero su voz sonaba insegura. Herrera, en cambio, habló de forma brillante y convincente. Pintó el cuadro de un engaño elaborado, cómo Ramón había obtenido el poder mediante fraude, cómo había preparado el terreno para la transacción, cómo se había aprovechado de la enfermedad de su mujer. La juez se retiró a tomar su decisión. Los minutos de espera se alargaron interminablemente. En el vestíbulo se oía un murmullo de voces. La gente discutía sobre el juicio, hacía conjeturas sobre el posible resultado. Doña Estela, sentada en primera fila, no apartaba los ojos de su hijo. Tenía una expresión de amarga decepción. Ramón intentó no mirarla. Cuando el juez regresó, la sala enmudeció al instante. Amara sintió que el corazón le latía con más fuerza. Habiendo estudiado cuidadosamente todos los materiales del caso, habiendo escuchado a los testigos y a las partes, el tribunal ha llegado a la siguiente decisión. La voz del juez sonaba clara y segura.
Habló del abuso de confianza, de la invalidez de la transacción, de la violación de los derechos matrimoniales. El tribunal decide declarar nula la transacción de transmisión de la propiedad de la casa, devolver el título a la señora Amara Torres. Hubo una conmoción en la sala. Alguien aplaudió, alguien gritó, ¡bravo! Marisol se levantó de un salto y salió corriendo de la sala. Ramón corrió tras ella. Herrera estrechó la mano de Amara. Enhorabuena, es una victoria total. La gente se acercó a ella. La abrazaron, la felicitaron, le dijeron palabras de ánimo. Rosario Valencia la besó en ambas mejillas. Ahora puedes volver a trabajar tranquila. Los niños te echan mucho de menos. Doña Estela fue la última en llegar. Abrazó a su cuñada y le susurró: perdónale si puedes. No por él, sino por ti. Por la noche, todos los que habían apoyado a Amara durante aquellos días difíciles se reunieron en el piso de Carmen. Doña Mercedes había preparado una cena festiva. La señora Rodríguez había traído una botella de buen vino. Por la justicia, proclamó Carmen alzando su copa. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Carmen se asomó al balcón para contemplar el cielo estrellado. La ciudad bullía al atardecer, la música sonaba en alguna parte, se oían las risas de los niños. Tenía ante sí una nueva vida, sin mentiras ni traiciones, sin falsas sonrisas ni promesas vacías. Una vida en la que ella decidiría su propio destino. Un mensaje sin leer de Ramón parpadeó en su teléfono. Lo siento por todo. Me he dado cuenta de lo equivocado que estaba. Amara borró el mensaje antes de terminar de leerlo. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Por la mañana irá a su casa, ahora verdaderamente suya, sufrida, recuperada. Ordenará sus cosas, tirará todo lo que le recuerde al pasado, y luego volverá con sus hijos a la guardería, con sus sonrisas sinceras y su amor puro.